En el año 80, el 13 de junio, pues tuvimos el gran acontecimiento de estos 14 personas que vinieron a fracasar aquí. Estos fueron asesinadas. Pues ese día, en la mañana, pues venía el gran operativo fuerte y pasaron pues sacando todo el que hallaban a la orilla del camino. Se lo llevaban, aunque fueran señores, porque eran señores ya de edad avanzada, pero a ellos no les importó las edades ni si eran del frente, porque supuestamente ellos los tenían por guerrilleros. Entonces, como ellos lo que pretendían era agarrar a la gente que ellos querían, que era la guerrilla, pero como no podían, ellos se valieron de la gente indefensa que no debía nada. Entonces pasaron allí como una hora a las 6 de la mañana, llevándose todas estas personas y se llevaron de allí del caserío de nosotros, se trajeron 5 y pasaron allí por el caserío del Sicahuite, se llevaron 7 y de otro caserío más arriba se llevaron 2. Pues nosotros ese día en la noche nos estábamos serenas, pues allí no había movimiento de operativo. En la mañanita, a las 4 de la mañana, nos llegaron a informar que que iba el gran operativo, se habían bajado unas cuantas camionadas de militares en los puentes hamacas y de allí tenían que caminar a pie y habían cercado todos los caserillos y pues a las 6 de la mañana llegaron allí y yo voy a dar el caso del testimonio de mi papá. Él estaba afilando una cuma que iba a regar frijoles, como él trabajaba en la agricultura. Luego pasa una comisión de militares, siempre se repartían así por comisiones. Pasó una primero y le dice, lo llaman a él desde la calle, le dicen vení, y a un hermano. Entonces se fueron ellos a ver y le dicen, miren, ustedes déntrense para adentro o se corren porque los que vienen atrás se los van a llevar. Entonces le dijo, mi hermano se corrió y mi papá, él no creyó quizás que era que se lo iban a llevar. Ese ya como era un señor mayor, decía, no me van a llevar. Y él siguió afilando su cuma allí en el patio de la casa. Luego entró a acabar la segunda comisión que iba y se entraron adentro y lo vimos platicando, preguntándole, asesorándole que dónde estaban los hijos, que los presentara y él les decía, no sé, yo no tengo hijos aquí, los 2 que tengo no viven aquí. Pues alcanzamos a oír nosotros que él les respondió, ¿va? Luego yo para disfrazar, porque nos sentíamos con unos nervios, ver rodeados de militares la casa y estándole presionando, yo me puse a moler en un molino. Cuando se fueron, quedó un soldado con mi papá, otro se fue para donde mí y otro se fue para donde la muchacha, otra que estaba lavando trastes, y me dice, ¿y vos, tus hijos? Esos niños son tuyos, sí, son míos. ¿Y tu esposo? No tengo. ¿Y por qué que tenés niños aquí y no tenés tu esposo? Es que yo me fui a trabajar un tiempo en San Salvador y allá los conseguí de volada y él allá se quedó. Nos dejamos con él y entonces ya no me siguió exigiendo, ¿no? que le dijera la verdad. Pues entonces cuando luego oí que le dijeron a mi papá, yo en grida con él allí, no me fijé cuando oí que le dijeron, pasá, nos vas a enseñar dónde es corralito, el corralito, o el trigalito, no sé, por allá. Y les dijo él, ¿me puedo llevar la cuma? No te la lleves. Entonces, pero ya vio que enojados, agarra el fusil y pum, le da el culatazo con el fusil y le da a él, pasá rápido. Y ya se lo llevaron. Luego ya vimos que tenían los otros reos allí en el camino y se fueron. Pues allí estuvieron otro rato parados y se llevaron a una muchacha vecina también,
que tenía 2 niños chiquitos. La niña, su niña chiquita como de 10 meses, la dejó allí y se la llevaron. Y el niño más grandecito que tenía, él salió llorando detrás. Mamá, venite, le decía, no te vayas, le decía. Y los muy ingratos no tuvieron por conciencia de los niños, se la llevaron. Pues luego nosotros qué preocupadas todo ese día. El siguiente día nos contaban un montón de cosas, mentiras que decían, unos decían que los habían llevado en los camiones, que los tenían allá en el cuartel. Fueron a explorar, mandaron a alguien que fueran a explorar al cuartel de ver si era verdad que los tenían allá. Y no, resultó que eran mentiras. Pues como a los 3 días nos dimos cuenta que aquí los habían venido a asesinar. Pero nosotros solo decían el Cerro Vivo, pero nosotros no teníamos ni idea dónde era ese Cerro Vivo. Hasta ahorita yo me he tomado el cargo de venir a conocer, porque no estaba conforme sin venir a ver dónde habían quedado estos muertos, porque a mí me duelen tanto mi papá, como me dijo ya el compañero, me duelen todos, que ellos fueron asesinados y lo sentimos mucho. Es un pesar tan grande que jamás se nos va a olvidar.